En realidad, la lista es larga y seguramente seguiremos subiendo este tipo de contenido de personajes altamente infames. Ya por allí, subimos un top de los familiares de famosos que son unos muertos de hambre y que lucran con la fama que tuvieron sus padres, abuelos o tíos. Sin embargo, esta es una extensión de aquellos hijos que tienen hasta la misma jeta del papá famoso, las palancas, los amiguismos y compadrazgos. Un camino fácil para haber trascendido, pero que ni a putazos iban a caerle bien a las audiencias, al público en general. Y es que a pesar de haber tenido todos los instrumentos para lograr el éxito, simplemente fracasaron. Unos se fueron por la fácil, enseñar raja y durazno para poder ser alguien, un camino fácil y cantado. Otros simplemente se presentaban con el lema que dice: yo soy hijo de tal, pero tampoco pegaron. Otros terminaron siendo comparsa de quien terminó mandando a su papá al inframundo, todo por dinero y por poder, y por darle un legado al apellido del padre, mostrando la ruindad moral. Algunos otros se llevaron el sermón de su vida lleno de realidades dadas por el familiar famoso en cuestión. Y a pesar de eso, ni siquiera con el jalón de orejas entendieron y terminaron siendo unos petardos en el medio artístico. Inclusive algunos se jactaban de cómicos, pero era más divertido ver crecer una calabaza en la enredadera en el calor del mediodía que escuchar algún chiste de ellos. Los personajes que verás a continuación en su mayoría son un cáncer para las audiencias, además de ser unos higaditos a cuadro, tipos que quisieron vivir de la fama de sus papás, pero jamás pudieron lograrlo, no porque no tuvieran la oportunidad, sino porque en realidad no tenían ni una parte por millón de talento. Prepárate, porque este video pisará muchos callos, pero sobre todo te hará reflexionar sobre que hay personas que, a pesar de que tengan el camino trazado, los recursos, la plata, las palancas y todo a su favor, muchas veces terminan mordiendo el polvo, porque al navegar en la comodidad de la fama de sus papás que los arroparon, terminaron confiándose y creyendo que en este caso el público los arroparía. Sin embargo, esa gente que tiene todas las facilidades nunca aprendió a sufrir ni a ganarse el pan como lo hicieron sus padres cuando aún eran unos simples mortales que buscaban el éxito, mismo que encontraron trabajando arduamente o siendo gandallas en la época. Por eso, en la vida pasa lo mismo. Quien se pone a jalar, quien es humilde y quien sabe perfectamente que a pesar de tener todo en contra, ese tipo de contracorriente suele poner a prueba la calidad y sobre todo el talento de quien desea triunfar. Y al costarle, siempre terminará valorando el camino que recorrió. Sin embargo, los petardos de esta lista, como tuvieron todo a manos llenas, no solo terminaron fracasando, sino que son una bola de mis reyes mamones sin talento y ciertamente fracasados. Por cierto, si te gusta este video, suscríbete al canal y así nos ayudarás a seguir creando contenido rompemadre como este que estás disfrutando. Es por eso que hoy te presento 5 hijos de mexicanos famosos que terminaron apestados en la basura. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte y a disfrutar de todos nuestros contenidos. Quizá es el más huevón de toda esta lista. Es también uno de los que más lástimas dio a lo largo de su corta trayectoria en la música. José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, alias José Joel, es el hijo del príncipe de la canción, José José. Tiene toda su jeta. Incluso cuando el morro iba creciendo, José José planeó darle la batuta de su legado. Lo encaminó para que su chamaco se acostumbrara a cantar o ya de perdiz pudiera actuar. Se lo llevaba a sus conciertos y a pesar de que el príncipe de la canción casi siempre terminaba bien pedo y luego al día siguiente se volvía a empedar para no tener cruda, José Joel trató de ser al menos un poco disciplinado en ese aspecto, pero ni así la rifó. De hecho, este sujeto junto a su hermana Sarita bien los pudimos meter en el top de los muertos de hambre, por lo que mencionaremos más adelante. Sin embargo, para que vea qué clase de hijo tuvo José José, a pesar de tener todo a su favor para ser cantante, lo único que le faltaba era voz.
Tanto así que según él, ante el fracaso inminente que fue como cantante, que ya no salía de la misma. Desde que vivía el príncipe, siempre estaba bajo su sombra, cantaba sus canciones y éxitos. Pero todo mal, con una voz horrible y tratando de ser como su papá, lo único que generó en muchas de las audiencias fue repulsión. Por eso cuando empezó a irle mal en lo económico, el tipo estuvo a punto de mandarse al inframundo, porque nada le salía y porque jamás podría ser como su padre. Además de no ganar el dinero que deseaba. De hecho, fue con el tema del homenaje de Amar y Querer. Ojo, un tema de su papá. El punto era que quería lucrar con eso, pero no logró capitalizarlo. Por ende, este sujeto en entrevista dijo lo siguiente: lo pensé, sí, fueron momentos muy feos. Mi hija acababa de nacer y fue lo que me sacó adelante. Pero también decía, ¿y qué? ¿Con qué sigo? ¿Con qué me mantengo? Me quedé sin nada. Fue un metedero de manos asqueroso, que nunca da la cara. Y la gente que dice que te apoya, luego no lo hace y se echa a correr. Pero ya aprendí, no lo vuelvo a hacer a ese nivel. Todo mundo dice, yo soy de acá. Y cuando nos fue bien, dijeron, esto es mío, con permiso. Y luego la culpa fue de Pepe, porque es al que conocemos. No se vale. Fueron momentos muy feos donde sí dije, no, ya, hasta allí. Ja, el vato quería lucrar, pero como algunos no le pagaron su proyecto, tiró sus Barbies y a llorar. Porque sí, los que pusieron la lana le cobraron lo que le prestaron. El tipo le quiso hacer de todo, hasta la actuación en televisión y teatro, pero nada le salió. Y casi siempre que salía en la televisión o lo llamaban para algún evento, era por la estela de fama de su padre, para que cantara alguna canción de él, y porque era el hijo de José José, pues solo así era famoso. Pero jamás lo llamaron por algo que este tipo hubiera hecho diferente a lo que hizo su papá. En pocas palabras, intentó lucrar con el legado de su padre una y otra vez, hasta que ya de plano desistió. Sin embargo, cuando José José se fue al otro mundo, su nombre volvió al ruedo mediático, ya que él y Sarita Sosa se estaban peleando los derechos. Pues hay que recordar que todas las canciones de José José se pagan con regalías. Inclusive ambos hijos viven aún de su padre. No hacen ni madres, pero sí maman bien y bonito de las canciones y los derechos que pagan algunos cantantes y artistas por ocuparlas. Por eso estos dos se pelearon, y hace poco salió una entrevista donde José Joel estaba en la puja legal por arrancarle su parte a Sarita. O sea, parte de muertos de hambre, también son unos buitres mal hechos. El punto es que desde el 28 de septiembre del 2019, estos dos mequetrefes se encuentran en una disputa legal con respecto a quién le pertenece la marca José José, para evidentemente explotar la marca a placer, argumentando que así nadie podrá hacer lo que no sea familiar directo. Textual, el buitre de José Joel dijo lo siguiente: el testamento de mi padre a los herederos legítimos de su legado, todo a favor de la familia Sosa Noreña, de mi madre, mío y de Marisol. Así que esto nos ha permitido avanzar. El vato ya ha puesto en marcha el proyecto de llevar la inteligencia artificial a su papá y así poder explotar su legado y sus canciones. Además también de explotar la imagen con otros cantantes que ya murieron y así revivir a varias leyendas de la música, haciendo duetos con inteligencia artificial. En palabras de José Joel, dijo lo siguiente: fue solo una probadita. Ahora queremos poner a José José con otro artista, que tampoco ya no está, juntos en el escenario. Todo eso entra en el globito legal que estamos acabando de inflar para poder presentar cositas. Primeramente Dios, ya para el año que entra. José Joel es un bueno para nada cantando y actuando, pero es un as en los negocios explotando el legado de su padre. Muchos seguro conocen quién fue uno de los sujetos más impresentables del medio artístico, quien mamó a placer todo lo que pudo de la gran ramera de la comunicación, Televisa. Hay que recordar que Raúl Velasco era un personaje muy ruin que obtuvo mucho poder a placer. Era quien calaba e impulsaba carreras a través de su programa llamado Siempre en Domingo, el cual era el que tenía absolutamente más rating en la televisora del Cuyo. De hecho, Velasco era un tipo estereotipado. Ninguneaba, sobajaba, criticaba por la vestimenta o por la forma de cantar, de actuar de ciertos artistas, y además cobraba favores
por llevar al menos algunos minutos o dar algún palomazo a algún cantante o artista en potencia. Era toda una mafia de los medios, un tipo cegado por el poder. Incluso se llegó a decir que Raúl Velasco era el segundo al mando de Televisa. Era el conductor y presentador de televisión que más ganaba, el más querido por las audiencias y quien dominaba a placer quién entraba a la televisora o quién se hacía famoso. Además de vender muchos espacios publicitarios los domingos en la noche a grandes marcas gringas. Por eso el tigre siempre lo quiso, porque además estaba hecho a la vieja escuela, un tipo ruin, petulante, soberbio y déspota, un vómito del clasismo. Si no, pregúntenle a Imelda Miller, Cepillín, Hombres G o a Eugenia León. Un sujeto que incluso supuestamente se periqueaba tras bambalinas porque quería y porque podía, y a veces probaba nuevas carnes para ponerlas en el famoso catálogo de Televisa, del que por varias décadas se habló, y pronto tendremos ese video. En fin, Raúl Velasco era poco carismático y pesado, pero era muy poderoso, y gracias a ese poder podía hacer lo que quisiera en su programa. Incluso este sujeto se atrevió a correr de su set a la gente que no estaba de acuerdo con sus ideas o que expresaban su descontento con algún artista que este mequetrefe presentaba. Por ejemplo, en un video de un programa de 1993, el nuevo grupo español Locomía se presentaba en su foro y un grupo de jovencitas estaba haciendo la seña del pulgar hacia abajo, haciendo alusión que ese no era el grupo que ellas querían ver, porque no eran los originales. Hay que recordar que Locomía tuvo broncas con su agrupación por excesos de polvos, alcoholes y traiciones, pedos internos que terminaron por disipar la cohesión, a tal grado de suplantar a los que se fueron con otros nuevos, sin talento, mismos que se presentarían ese año en Siempre en Domingo. Ahí las chicas con el pulgar hacia abajo abucheaban a los nuevos integrantes. Entonces Raúl Velasco llevó la cámara y el micrófono y se aventó una mamada diciendo que las chavitas querían que se murieran los integrantes del nuevo Locomía, porque argumentó que el pulgar hacia abajo significa muerte porque en la antigua Roma así se calificaba. Pulgar hacia arriba era vida según él y hacia abajo era muerte. Por lo tanto quiso exhibirlas cuando en realidad las chicas hacían ese ademán porque no les gustaba el nuevo concepto de Locomía. Calificó su comportamiento como agresivo mientras otro grupo de paleras gritaban "sáquenlas". O sea, todavía el ignorante de Velasco tergiversó sus ademanes, las tachó de violentas porque hicieron ese ademán y después las corrió de su set, diciéndoles que la puerta estaba ancha. Así de miserable el tipo. En fin, está bueno para video todo esto, pero vayamos al punto. Y es que Velasco tuvo una hija llamada Karina Velasco, a la que intentó meter a la de a huevo a Televisa a los 14 años, dedicándose por 12 años en la televisión, a tal grado de conducir Siempre en Domingo en 1998, cuando su papá se enfermó y ya no pudo seguir siendo eterno. Sin embargo, la doña no tenía una pizca de carisma, era gris, sin talento, pero era la hija de Raúl el Asqueroso Velasco, quien al final, en 2006, terminó yéndose a bailar en trusa al Averno. Sin embargo, su hija quiso continuar su legado, pero valió nepe en todo lo que hizo. Ni en radio ni en televisión figuró. Inclusive quiso imitar el programa de su papá en la televisora del usurero. Se llamaba Domingo Azteca, pero tenía más rating el canal del Congreso que su espacio pedorro, durando solamente un año y renunciando sin dar alguna explicación. No tenía talento alguno, siquiera para conducir un programa, hasta que desistió y buscó otras cosas que hacer, para de alguna manera seguir vigente, pero nada le pegó, hasta que ya de plano quiso agarrar la onda hippie intensa. Viajó a la India y se clavó en el tema del budismo y la filosofía de la Vedanta. No se bañaba porque le gustaba que la mugre le diera el potencial necesario para crear campos de concentración impenetrables y así incrementar su crecimiento espiritual. Aunque no lo sabemos, es probable que haya utilizado la ayahuasca para platicar con duendes encuerados. Para platicar con duendes encuerados y teletransportarse a algún lugar cósmico, para poder aprender el idioma de los aliens y así comunicarse con ellos fuera de este mundo terrenal. Lo más cagado es que tampoco le funcionó. Luego, trató de hacerla de escritora, pero vendió puro libro de a 20 pesos y con descuento del Buen Fin.
para después meterse al campo de la nutrición, del yoga. De hecho, ella se autodescribe como autor y ponente, mentor de transformación, modalidad de sanación por impulso energético, método yorgásmico. Bien, Diego Dreyfus, pero con toques con hongos alucinógenos. Actualmente, Velasco es nutrióloga holística, pero tampoco figuró. Hizo un canal de YouTube que no llega ni a los 12,000 suscriptores, donde sube contenido de lo que sea, pero básicamente enfocado a una sanación en el alma y esas mamadas de becerro recién nacido y hambriento, para personas que necesitan algunos placebos sin base científica para mejorar su vida. También tiene videos haciendo cualquier cosa para llamar la atención, como saltar en su cama. En realidad, Karina Velasco terminó fracasando como gente de los medios y presentadora. Según radica en Estados Unidos y aún medio vive de lo que le dejó su papá. Celia Lora es la hija de Alex Lora, un rockero mexicano que está apestado y caducado por el tiempo y por su juicio político. Hay que recordar que Alex Lora es un tipo mamón e infame, un viejito que se cree que tiene 20 años y que se quedó estancado en el tiempo con su música. Líder de la banda llamada El Tri, misma que terminó en pleito con el tema de los derechos. La vida de Alex Lora está llena de caca y hace poco volvió al ruedo porque se declaró anti-AMLO. Lora, como ya estaba en el completo olvido, tuvo que sacar algo de la manga para poder estar en el ojo del huracán y no terminar como un rockero mexicano en extinción. Aunque bueno, su música no era rock como tal, sino a veces cantaba balada y algo de soul. Hay que recordar que el estilo de Alex Lora es una vil copia de varios rockeros gringos, pero el plagio más cagado es cuando saca la lengua al estilo Gene Simmons de Kiss. Che viejo petardo. De hecho, hace poco más de un año Alex Lora ganó un litigio a Televisa con la marca El Tri, el cual quedó específicamente estipulado que nadie podrá usar el nombre del Tri para fines comerciales o explotación, y que solo Alejandro Lora Serna es el único dueño de esa marca para explotarla en México, Estados Unidos y en todo el mundo. En fin, Alex Lora se hizo muy conocido por fundar la banda El Tri de la Virgen de Guadalupe en 1984. Y no por nada casi siempre trae la Virgen en sus conciertos, logrando canciones importantes que a la fecha entre muchos fanáticos cuarentones, cincuentones y sesentones se siguen escuchando sus rolas más populares como Chavo de Onda, Niño sin Amor, Mente Rockera, ADO, Triste Canción de Amor, Sara, Vivir en México es lo peor, Oye Cantinero y El Guacardí no combina con el Chemo, entre otras. Alex Lora amasó un aproximado en fortuna de $20 millones, casi 500 millones de pesos por regalías de sus canciones, además de las ganancias de la marca El Tri. Por eso cuando Televisa empezó a lucrar con el apodo del Tri para su selección mexicana, Lora se puso buzo y los demandó. Litigio que duró por años hasta que logró apoderarse en su totalidad de la marca. Alex Lora se hizo de fama y quiso meter a su hija como cantante, pero nunca jaló, por lo que Celia tenía otros planes más sencillos para poder jalar gente, ganar lana y ser famosa. Simplemente se fue por la fácil, mostrando cuerpo matic. En fin, Chela Lora, quien no canta ni mierdas, no toca ni cacas, se volvió famosa por el hecho de que terminó impune, debido a que tenía las palancas necesarias con el Poder Judicial para evitar llegar al bote. En 2010, año del bicentenario, según los reportes de los exámenes toxicológicos, Chela Lora venía de una peda y según una versión, en su pedez, esta morra terminó arrollando a un güey llamado Pedro Ábalos Corona, de 34 años de edad, que estaba en una caseta telefónica. La mona se lo llevó y lo mandó al infierno, causando mucha indignación entre la gente, porque ella decía que solo se había tomado una cerveza y que quien había atropellado a Pedro había sido otra camioneta conducida por uno de los compañeros del atropellado. En fin, a Chela Lora la agarraron y se la llevaron por 3 meses al penal de Santa Marta, Acatitla, donde después de un pequeño proceso solo la multaron con 26,000 pesos y ya. Gracias a que un juez le echó la mano para salir del bote debido a que podía seguir su proceso en libertad y pagar una fianza. De hecho, la tuneada de Celia Lora dijo que ella no había atropellado a nadie y que después del incidente ella acudió por cuenta propia a la delegación donde la retuvieron y le echaron la culpa. Textual, dijo lo siguiente: todo mundo cree
algo que no pasó. Yo no atropellé a nadie, lo atropelló el otro cabrón. Yo choqué con el coche del otro güey y el güey se lo llevó. Aún así, según la versión de la Chela, cuando acudió a la delegación, los afectados le pidieron 2 millones de pesos. Pero luego, cuando supieron que la hija de Alex Lora había atropellado al vato, subieron sus dolencias a 10 melones entonces. Que eran peras o manzanas, a Chela la metieron al bote por 3 meses, en lo que hacían la investigación previa, argumentando que podía darse a la fuga. Al cabo de esos 3 meses, el juez dejó ir a Chela a pesar de que había todas las pruebas para castigarla. El juez solo le dio 4 años de libertad condicional, siendo un caso muy mediático y evidenciando la corrupción de los jueces y del Poder Judicial, que ya la tipificación del homicidio culposo, o como se llama hoy, homicidio vehicular con negligencia grave, tenía que haber arrojado una sentencia de prisión larga sin derecho a fianza. Por eso mucha gente en México explotó cuando se supo que Chela Lora saldría de la cárcel solo pagando una simple multa muy pitera, argumentando que la vida de una víctima vale a lo mucho 20,000 pesos, cuando una persona mediática hace de las suyas. Pero no fuera una persona de a pie, porque ya estaría refundida en el bote, dando evidencia así de la corrupción del Poder Judicial. Hay que recordar que casualmente el peritaje de este caso falló de la nada, intencionalmente, y eso valió para que la acusada pudiera terminar en libertad. La juez que la dejó ir se llama Celia Marín Sesaki. Desde ahí, Chela Lora se volvió mediática, y eso le sirvió para lanzarse a la fama con este tipo de polémica, al grado de ganarse un contrato para posar en una revista para güeyes enseñando sus atributos físicos. Desde ahí, la carrera tendría impulso no solo como cantante, sino como modelo porky, hasta que al paso del tiempo encontró en el OnlyFans una mina de oro casi interminable, ya que la hoy cuarentona, cuando estuvo en el bote, la hizo de camarón. Le quitas la cabeza y te comes el cuerpo, pero después encontró una razón para ser famosa. Se operó la nariz, se redujo los senos y con eso le bastó para que en la red social azul facture más de 1.3 millones de pesos al mes, con una tarifa de $25 por mes, superando a Kareli Ruiz, Janet García, entre otras, además de hacer videos porky y ser parte de las conejitas de Playboy. Celia Lora pasó de ser una donadie por cuidar el negocio de su papá a ser una convicta, pero gracias a la corrupción de las autoridades, para muchos, esta terminó siendo una socialité, dueña de las porongas solitarias a distancia de muchos vatos, ganando millones de pesos por mostrar candela a todos esos güeyes que están urgidos de hacerse una chaqueta monumental y extremadamente moquienta en su cuarto o en su baño, y no, para nada es queja. La historia de este pelmazo es el vivo ejemplo de que hay que hacer las cosas por dinero, además de lucrar con el legado de su familiar. O sea, su papá, a pesar de que este haya sido funado de la manera más atroz posible por su misma gente corrupta, el priista Luis Donaldo Colosio, un político que de alguna manera se había apuntalado en las encuestas del 94 para ser el candidato del pueblo. De hecho, Colosio se salía del script de la telenovela y del maléfico plan del duendecillo de Dublín, Salinas de Gortari, que quería implementar a tal grado de ver atentado su emporio y el robo descomunal que el neoliberalismo le haría a México, por lo que según la leyenda cuenta que este lo mandó a escabechar en un mitin político en Lomas Taurinas, en Tijuana, una colonia en ese entonces muy pobre y miserable, donde ni siquiera el candidato tuvo protección, ni mucho menos una organización para salvaguardar su seguridad. Hay que recordar que en ese momento el coordinador de campaña era Cedillo, quien a la postre se quedaría como el candidato predilecto de Salinas y el que emprendería el famoso error de diciembre y el Fobaproa o Robaproa, un desfalco millonario a las arcas de la nación y de todos los mexicanos que a la fecha seguimos pagando. Todo por salvar a los amigos banqueros de Salinas y de Cedillo, una auténtica porquería. En fin, el adiós de Colosio se dio entre varios puntos que casualmente no tuvieron resolución. Nunca dieron con el asesino, pero se inventaron uno, un tal Mario Aburto, quien según terminó siendo el chivo expiatorio. El caso nunca se resolvió del todo y terminó siendo muy turbio. De hecho, este video lo tendremos pronto en el canal. El punto es que Colosio pasó a mejor vida con toda la mema destrozada el 23 de marzo y a su vez, meses más tarde, el 18 de noviembre del 94, su esposa Diana Laura Riojas también terminaría en el panteón por
cáncer de páncreas. Sin embargo, los Colosio tuvieron 2 hijos, Luis Donaldo y Diana Laura. Nada complicado. El punto es que Luis Donaldo Colosio Jr. en 2018 terminó por convencerlo sus padrinos de que se metiera a la política para poder vender el legado de su padre y a ver si por ahí la gente confiaba en él. De hecho, antes de llegar a la polaca, estuvo haciendo producciones teatrales, además de estudiar para abogado en el TEC de Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Uno de sus padrinos fue Agustín Basabe Alanís y terminó siendo muy amigo del hoy gobernador de Nuevo León, el Fosfo Quijada de Mingitorio, Samuel García. Colosio se metió a buscar una diputación y ahí empezó el lucro. Sin embargo, hay que recordar que este tuvo un padrino de vida, el empresario y político priista Ricardo Canavati Tafish, quien fue el que lo terminó convenciendo para que se hiciera político. Este fue diputado, senador y presidente municipal de Monterrey. Por eso Colosio se la vivió siempre en la Sultana del Norte, desde que era niño y huérfano. Bien, a raíz de allí, suena hasta mamón cómo tuvo que ser convencido por los priistas mismos que validaron de alguna manera que mandaran al Averno a su padre y de paso le dijeran que lucrara con el nombre para hacerlo un mártir perpetuo. Con esas cartas, Colosio terminó siendo presidente municipal de Regiolandia por Movimiento Ciudadano y de ahí se catapultó para ser senador de la República a esta última legislatura, donde yace allí en el olvido. Para muchos es un tipo que está del lado de la corrupción, pues se ha hecho equipo con muchos políticos corruptos, entre ellos gente del PRI de Alito y panistas como el equipo de Ricky Riquín Canallín Ricardo Anaya. El punto es que hoy en día luce desaparecido del Senado, a pesar de que algunos medios quieren hacerle la carrera mediática. Colosio Jr. siempre ha vivido a la sombra del apellido de su papá, y en realidad quizá el talento lo tenga, pero para producir alguna obra de teatro y no de legislar en el Senado. La gente de la vieja escuela en la comicidad seguramente se acuerda de un gran actor llamado Héctor Suárez Hernández, quien por muchos años se dedicó no solo a la comicidad, sino también a la actuación. El tipo siempre lo contaba, que le había costado un huevo y parte del otro figurar en los medios. De hecho, Carlos Ancira fue su tutor, y con ese tipo de maestros, Héctor se trazó una gran carrera, hasta llegar al cine mexicano en la época de los 60s, donde tuvo grandes películas que a la fecha siguen retumbando en el Vox Populi, como Despedida de soltera, Lagunilla mi barrio, El Mil Usos, Mecánica Nacional, La mujer de 6 litros, El asalto, La marcha de Zacatecas, entre muchas otras. En la pantalla chica se dedicó a hacer conciencia con varios programas donde mezclaba la comicidad con la realidad del día a día de la clase obrera e inclusive a promover la denuncia ciudadana con el programa llamado ¿Qué nos pasa?, verdad o ficción, o haciendo una impecable sátira política que lo llevó a estar vetado por varios gobiernos priistas como el de Miguel de la Madrid, quien había girado un aviso al Tigre Azcárraga de que lo sacara del aire. De hecho, hay una anécdota donde Héctor Suárez hace una sátira junto a Héctor Martínez alias El Palillo en el programa Mala Noche de Verónica Castro. Ahí estos dos se mofaron de chupacabras y después de eso lo vetaron. Pero a don Héctor le valió 3 hectáreas de verdura y fue a hablar directamente con Salinas. Este lo recibió y le dijo que él no había girado la orden de que lo vetara, y hasta le terminó dando un espacio en la extinta TV Pública y Mevisión. Suárez estuvo ahí hasta que tuvo pedos con el usurero Salinas Pliego, quien se encabronaba que este criticara a los presidentes. Entonces, para sacarlo, le pegó en el dinero. Por eso Héctor Suárez terminó yéndose a la fregada. Vaya, la carrera de Héctor nos da para un video en solitario, porque el señor era un genio de la sátira. Por eso fue muy respetado por el público mexicano y por muchos empresarios que vieron su trabajo. Por eso, cuando tuvo a su hijo el cabeza de rodilla asqueroso y mamón de Héctor Suárez Gómez, quien sacó todo lo contrario a su padre, a pesar de que éste lo trató de encaminar a la actuación, de darle las herramientas para que de menos pudiera defenderse en estos ámbitos trabajando con pasión y honestidad. Sin embargo, Héctor Suárez aceptó que le hizo mucho daño al darle todo y que este valiera vergara en la vida. Pues hay por ahí un video donde don Héctor le habla con racionalidad y mucha honestidad a su hijo en cadena nacional,
Este video mostró por completo lo que pensaba el papá del inepto de Gomis, quien en realidad no tiene talento. Solo es un mi rey al que le dieron todo y no lo supo aprovechar. Su padre antes de morir dijo lo siguiente, palabras en realidad muy sabias, donde lo sentenció con esta frase: si te llamaras diferente, serías nada. Pero en ese monólogo del rostizador, don Héctor dejó muy en claro lo que sabía y conocía de su hijo al aceptar que en realidad es un donadie, siendo la exhibida más realista, culera pero justa de la historia de la televisión mexicana. Textual, dijo: ¿qué padre, no, mijo? Ostentar el nombre de la dinastía Suárez y llamarte igual que yo, Héctor Suárez. Sí, porque si te llamaras, por ejemplo, Héctor Martínez Gomis, serías nada, mi amor. Pero la genética es chingona, mi amor. A pesar de que dices que soy un teporocho enfermo de la sangre, alcohólico. Güey, mira qué bonito te hice. Lástima que el talento para la comedia no se te alcance a ver todavía, mi amor. ¿Quieres ver cómo se actúa la comedia, mi amor? ¿Y cómo se rostiza de verdad? Ahí te voy, pero te lo advierto. Le has rascado mucho los huevos al tigre desde hace 4 años. Llevas más de 4 años diciendo que yo te pegué de niño. Hoy sí te voy a pegar, pero con la palabra y la verdad. Tú, esta y todas las noches, con tal de hacer reír al público, te has valido de una infame mentira, como que soy pedófilo, que ando con niñas o que me casé con la mejor amiga de tu hermana. Tú bien sabes que esa es una infamia, una mentira. Lo sabes y te consta. Sin embargo, lo explotas para hacer reír sin importarte mi honor y que soy tu padre. Fíjate cuánto te amo, mi vida. Que además de montarte y dirigirte tu monólogo, el pelón en tiempos de cólera haya permitido que pusieras en mi boca una cantidad de errores que otros padres cometieron con sus hijos. Aprenda, mi amor, a hacer reír a la gente con la verdad y a mano limpia, no evidenciando más a tu madre y a mí. Héctor Suárez le dio una tunda a su hijo a pesar de que al final dijo que tenía talento, aunque fue una mentira piadosa, para no hacerlo más caca de lo que ya estaba. Bueno, Héctor Suárez Gomis en realidad es nadie y solo ensució el apellido de su padre, un tipo nefasto que no le da para más en su pobre comicidad y que deambula por allí haciendo shows de poca monta, fracasando en diferentes programas de televisión, y ni con las palancas que tuvo de su papá le dio para cuando menos llegarle un poco a los talones. Hoy solo se dedica a hacer reír a mucho simplón que de alguna manera sueña y añora con que algún día este sujeto sea como su papá. El pelón Gomis es un perdedor de cepa, pero nunca ha querido aceptarlo. Es así como en esta selecta lista se encuentran muchos personajes que terminaron en el basurero del olvido, que ni por sus familiares de alguna manera hicieron algo diferente en la televisión, política o música. Pudieron levantar sus propias carreras, algunos ocuparon la carne para hacerse famosos, la vía más sencilla. Otros siguen lucrando con el legado de su padre y otros prácticamente desaparecieron del mapa o buscan, mediante artificios legaloides, de obtener los derechos del material de su papá. Una forma de enriquecerse por un legado, una forma tan miserable de ser un buitre que se alimenta de la carroña ensuciando así la historia que alguna vez llevó al éxito a sus padres que de alguna manera tuvieron que talonearle para ser lo que algún día fueron. Mientras todos estos pelmazos viven del pasado, porque su presente es tan nefasto que poco o nada son recordados. Pero dime, ¿cuál de estos 5 personajes es el más nefasto? ¿Cuál es el más carroñero y buitre? ¿Qué otro personaje faltó meter en esta lista? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.